Muy bien, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo video de este proyecto 6 para el bachillerato. En esta ocasión vamos a revisar o dar una sugerencia de las actividades de la primera semana. Aquí tenemos pues la información que nos trae este proyecto 6. Esta es la ficha pedagógica del proyecto, los indicadores, los objetivos, el título del proyecto que dice pues comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país mega diverso y pluricultural. Las indicaciones dice que este mes vamos a desarrollar productos comunicacionales acorde con los recursos con los que contamos en el hogar. Estos insumos permitirán comunicar al mundo que el Ecuador es uno de los países más mega diversos y pluriculturales. Para ello podemos usar los siguientes recursos y materiales. Aquí les dan la lista los recursos que vamos a utilizar pues para este proyecto, pero siempre pues recuerden utilizar lo que ustedes tengan disponible en sus hogares. Acá estamos entonces con las actividades de la primera semana. Y aquí tenemos inmersas las asignaturas de biología, lengua y literatura, educación para la ciudadanía e inglés. El tema central de esta semana dice comprendiendo la diversidad biológica y cultural. Aquí en la primera actividad tenemos pues que nos dicen, nos piden pues analizar la información expuesta en la página 14 del texto de biología de segundo de bachillerato. Miren. Y dice que nos fijemos en las características de cada ser vivo y sus ejemplos para responder las siguientes preguntas. Aquí nos tienen algunas preguntas. Vamos justamente pues a responderlas. Como parte pues de esta primera actividad, recordemos que el tema era pues comprendiendo la diversidad biológica y cultural. Y esta pues la actividad número 1. Nos pedían pues analizar la información expuesta en la página 14 del texto de biología de segundo de bachillerato, el texto pues integrado. Y dice, fíjate en las características de cada ser vivo y sus ejemplos para responder las siguientes preguntas. Es decir, justamente pues en esta página 14 del texto de biología. Miren. En este cuadro pues nos dan aquí el reino, aquí están las características y aquí los ejemplos. Entonces piden fijarnos justamente en estos ejemplos que están acá para responder pues las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos seres vivos? Bueno, pues cuando yo me fijé en este cuadro pude determinar entonces que aquí pues las semejanzas justamente pues es que se subdividen en grupos más pequeños. Todos realizan de alguna forma procesos de alimentación, tienen su respectiva forma de reproducción. Bien. En cuanto pues a las diferencias, he podido determinar que por ejemplo la composición celular, pues algunos son unicelulares, eucariotas y otros pues procariotas. Miren. Por lo demás también unos producen pues su propio alimento y otros lo obtienen de su entorno. Sería pues otra diferencia. Miren. Luego la siguiente pregunta dice, algunos son más importantes que otros. ¿Por qué? Bueno, en este caso yo he puesto pues que sí lo son, ¿no? Por ejemplo, el reino Monera, debido a que son agentes patógenos, son muy importantes para los seres humanos. Por su parte, el reino Plantae cumple un proceso llamado la fotosíntesis, mediante el cual las plantas obtienen hidratos de carbono del sol, agua y dióxido de carbono y liberan oxígeno que pues es muy importante para la subsistencia de otros seres vivos. Bien, luego acá tenemos, dice, ¿qué otros ejemplos puedes mencionar que correspondan a esta clasificación? Aquí he colocado pues un cuadro, donde está por aquí pues el reino y aquí los ejemplos que yo he colocado pues adicionales, ¿no? Ustedes pueden de pronto pues colocar más ejemplos, consultarlos y colocar aquí pues de cada reino que está en el cuadro del texto, de la página 14 del texto, colocar aquí más ejemplos. Y acá pues revisamos la ficha, continuamos revisando, vemos que nos piden acá pues leer ahora este texto de acá. Y en base a eso nos piden acá pues justamente utilizar la información de este texto para hacer pues algunas actividades. Nos piden acá recolectar algunas imágenes, luego pues escribir con una hoja pues alguna situación, ¿sí? Y pues acá justamente pues nos piden en base a eso que armemos explicar oralmente pues la existencia de biodiversidad en estos entornos naturales. Nos piden pues acá en este pues punto 3 de esta primera actividad, que inicia pues justamente con lo siguiente. Dice aquí, utiliza la información anterior para reconocer en qué consiste la diversidad genética y por qué es importante en los campos de la medicina y la industria alimenticia. Luego escribe un párrafo corto que sustente esta información. Bueno, yo aquí puedo pues determinar en base a esta lectura que la diversidad genética es la base de los procesos evolutivos y su conservación es muy importante, pues representa la reserva de las posibles respuestas al medio físico y biológico, posibilitando con ello su adaptación a los cambios del mismo.
Además contiene almacenada información genética de interés alimenticio, farmacéutico e incluso industrial. Esta información es de gran ayuda para los avances en estas áreas. Miren. Bien, luego pues dice acá, recolecta imágenes o fotografías de los animales y vegetales más representativos de la localidad y o región donde habitas. Miren. En una hoja en blanco escribe los nombres de algunos ecosistemas que conoces considerando una cierta distancia y ubica las fotografías en el nombre del ecosistema al que corresponda la imagen del animal o vegetal. Analiza las características de estas especies según el ecosistema en el que habitan y explica oralmente la existencia de biodiversidad en estos entornos naturales. Bien, lo que nos piden aquí pues es recolectar imágenes o fotografías de animales y vegetales. Recuerden que viven en el lugar en donde nosotros habitamos. Eso va a depender mucho de donde ustedes vivan. Pronto pues cerca de donde ustedes viven puede que haya tal vez monitos, puede que haya ese tipo de vegetación, ¿sí? Eso va a depender mucho de donde ustedes vivan y van a ir a recolectar pues, las imágenes o fotografías de tanto animales como vegetales, ¿sí? Más representativos de esa región. Yo aquí he colocado pues de varias regiones pues un poco de imágenes, ¿no? Luego dice acá que vamos a elaborar pues en esta parte en una hoja en blanco, dice escribe los nombres de algunos ecosistemas que conozcamos y considerando una cierta distancia, y hay que ubicar pues estas fotografías en el ecosistema que corresponda. Por lo tanto yo he colocado en esta parte he puesto por ejemplo la sabana seca y he puesto aquí los animales que corresponden a ese ecosistema. Los humedales he colocado también los animales que corresponden a ese ecosistema y he puesto acá el páramo y también he puesto los animales que corresponden a ese ecosistema. Ustedes pues si tienen otros animales que pertenecen a otro tipo de ecosistemas pueden escribirlos y colocar ahí pues las imágenes, ¿no? De pues los animales y vegetación que correspondan a ese determinado ecosistema. Muy bien, luego pues en esta parte 1 decía profundiza la información acerca de los bancos de semilla y elabora un esquema que explique la importancia de estos espacios acorde a su objetivo primordial. Escribe un comentario al respecto. Bueno, en la ficha si ustedes se fijan en esta parte nos traen pues o nos piden analizar esta información que habla justamente pues del banco de semillas. Entonces en base a eso nos piden pues elaborar pues un esquema, miren, que explique pues la importancia justamente pues de estos bancos de semillas, ¿no? Entonces aquí he colocado pues este esquema en base pues a lo que está en este texto y el comentario pues sobre esto, ¿no? Yo he puesto aquí que pienso que los bancos de semillas son primordiales para la sustentación de la biodiversidad, pues permiten controlar las especies que se encuentran en peligro de extinción. Bien, es justamente pues una de las razones por las que se crea pues este banco de semillas, ¿no? Y que pues justamente es o radica ahí la importancia de estos bancos. Si acá regresamos nuevamente acá a la ficha, nos piden ahora en este punto pues 5 leer el siguiente texto acerca de la cumbre de la Tierra, ¿no? Miren, que fue pues en Río de Janeiro, y nos piden además en base a eso elaborar aquí hacer algunas actividades. Que dice pues justamente lo siguiente, dice ahí: toma en cuenta el texto anterior para analizar la relación de la acción del ser humano con la diversidad biológica y el mantenimiento de las diversas formas de vida en el planeta. Dice acá además, elabora un gráfico que explique esta relación y rotula los elementos incluidos. Entonces aquí hay que hacer pues un gráfico, ¿no? Que pues explique o que muestre esa relación, ¿no? De la acción del ser humano con la diversidad biológica. Sí, y obviamente pues el mantenimiento de estas diversas formas de vida en el planeta. Yo aquí he colocado pues primero esta imagen. Vemos que está una persona con un rótulo que dice pues hay help, o sea ayuda. Está pues en medio del smog y está contaminado. Y puesto que pues ese texto que está en la ficha habla acerca de la cumbre, ¿no? Donde pues se escucharon varias propuestas de varios problemas que hubo, ¿no? Ambientales. Aquí he colocado pues miren una persona que está oyendo con una flecha. Y en la parte de acá he colocado justamente pues que en base a escuchar esas peticiones, después se plantea pues o se formula las soluciones, ¿no? Que sería pues en este caso crear actividades pues que sean amigables con el medio ambiente. Entonces aquí nos pedían también
rotular los elementos incluidos. Aquí en esta primera parte yo puedo esto que la transgresión cometida por las actividades económicas y sociales de la humanidad representa esta parte. Acá dice se ponen de manifiesto los problemas y las necesidades y se proyectan soluciones. Y acá he puesto que se buscar acciones que no frenen el crecimiento económico y con el mínimo daño posible a la naturaleza. Sí, eso he colocado pues yo en este gráfico, ¿no? Ustedes recuerden colocar su propio gráfico, rotular sus propios elementos que ustedes han considerado colocar en este gráfico. Muy bien, esto en cuanto a esta actividad 1. Vamos a pasar ahora a la actividad número 2, mira acá. Entonces en esta parte dice acá lo siguiente, se reconoce en la imagen de la página 22 del texto de biología de tercer año de bachillerato la distribución de los biomas en el mundo. Se identifica que biomas se ubican en Ecuador, Sudamérica, América y en otros continentes con la finalidad de inferir las características climáticas y de biodiversidad que representan a estos biomas. Aquí lo que nos piden es justamente pues analizar estas páginas, ¿no? Que tenemos acá en esta parte del texto, páginas pues de la 22, sí, del texto pues integrado, ¿no? De biología, física y química. Entonces de la página 22 que está en esta parte acá, que empieza con biomas del mundo, hasta la página 30, ¿no? Que está, aquí vemos que ahí están todos los biomas, está puesta la explicación, varias imágenes que nos van a servir más adelante, ¿no? Imágenes de los diferentes tipos de biomas que vamos a utilizar para esta parte, ¿sí? Hasta pues la 30 que está acá, miren, que termina pues justamente con el bioma que es la tundra, ¿no? Que es el último bioma que está planteado en este texto. Entonces en base a la lectura de esto, ¿sí? Del texto, las imágenes que tenemos acá, nos piden pues realizar aquí en el punto pues, 4, realizar pues todas estas actividades, miren, como parte pues de esta actividad 2, que empieza justamente con lo siguiente. Dice aquí, elabora un tablero de información con el material que cuentes en tu hogar, añadiendo imágenes o fotografías de la biodiversidad de cada bioma. Recuerden las páginas del texto, ahí encontramos pues todo esto, ¿no? O un esquema que resuma los aspectos más importantes expuestos en el texto leído. Emplea el producto que elaboraste para comprender que los biomas son sitios donde se evidencia la evolución de la biodiversidad en respuesta a los factores geográficos y climáticos. Bueno, nos piden aquí hacer un tablero, ¿no? Con imágenes o fotografías de la biodiversidad de cada bioma. En este caso yo he colocado pues este tablero en donde consta pues cada bioma, miren, con las imágenes. Miren, acá están, pues he puesto, esa he sacado pues del texto mismo, he copiado las imágenes de ahí. Ustedes pueden hacer lo mismo o dibujarlo como deseen. Sí, aquí están pues 6 biomas, ¿no? Y pues en el texto hay 8, ustedes pueden completar los otros 2 que faltan y hacer su propio tablero. Y recuerden con lo que ustedes tengan disponible en sus hogares. Bien, luego de esto, nos dice acá ahora lo siguiente, dice selecciona un animal o planta característica de cada bioma, el cual será el símbolo que promocione el cuidado de ese lugar natural. Identifica los recursos de los que dispones para contar una historia acerca de los peligros a los que se enfrenta la biodiversidad con respecto a la destrucción de las condiciones originales de los biomas. Recuerda utilizar el símbolo elegido para contar la historia. Comparte el producto realizado con tus familiares más cercanos y explícales la importancia de la comprensión de este tema. Bueno, en mi caso pues he escogido el bioma de las selvas tropicales y he considerado pues un animal. Aquí nos piden que tomemos en cuenta un animal o planta. Sí, en este caso he tomado en cuenta pues de este tigre como pues símbolo, ¿no? De el cuidado de ese lugar, ¿no? Y le he puesto pues de esta forma, miren este símbolo, ¿no? Que es un símbolo de una serie, ¿no? De dibujos animados. Este se va a ser el símbolo entonces del cuidado de ese lugar, ¿no? De las selvas tropicales. Y nos piden pues que creemos una historia, ¿no? Acerca de los peligros a los que se enfrenta la biodiversidad. En este caso que yo he escogido de las selvas tropicales. Y aquí he puesto pues esta historia, miren. Que aquí nos muestra un problema al que están expuestas estas selvas, ¿no? Que es justamente de los incendios. Miren. Pues aquí en esta historia yo he colocado que unas personas visitan la selva, hacen o acampan ahí, pero pues crean una fogata, pero se olvidan de apagarla totalmente y pues lamentablemente por el producto del viento este fuego se expande a la selva y se quema, ¿no? Pero pues con la oportuna acción de los
voluntarios y autoridades, pues se pudo controlar ese incendio. Y obviamente pues se dio más cuidado, no más supervisión a la selva. Entonces ustedes pueden inventarse una historia en base al bioma que ustedes deseen, coger el animal o la planta que ustedes desean como símbolo, ¿no?, del cuidado de ese lugar, y pues registrar esto en esta parte de la actividad. Entonces nos piden en esta parte ahora, dice: analiza qué clase de información científica requiere la comunidad en general para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Enlista las habilidades científicas que se requieren desarrollar para contribuir en el estudio de los efectos negativos del ser humano sobre los medios naturales. Una vez que cuentes con esta información, desarrolla un juego de rol de un investigador identificando los principales parámetros de investigación. Como ejemplo tienes el cuadro siguiente, es decir, se refieren justamente pues a este cuadro que está acá, miren, en donde pues vemos, dice plantear el problema de investigación, elaborar un marco teórico específico que acompañe a la investigación, definir el alcance de la investigación y así. O sea, hay varios pasos de la investigación acá, ¿sí?, que nosotros vamos a hacerlos justamente en base a ese listado, ¿no?, de las habilidades científicas que se requieren. En este caso tenemos que hacer algo similar a esto, ¿no? Es como un proceso en el que se van a colocar las habilidades científicas tomando en cuenta justamente lo que la comunidad requiere para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Y en mi caso pues yo he listado las siguientes habilidades que yo creo que se requieren para pues que la comunidad identifique, ¿no?, esta parte, y he puesto aquí, por ejemplo, observar, ¿no? La observación es muy interesante, clasificar también, el medir, tal vez el comparar, identificar y controlar, y también pues el comunicar. Son varias pues habilidades que yo aquí he listado que creo yo que se requieren para pues poder identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Luego vamos a hacer pues, o a desarrollar este juego de rol de un investigador, en donde vamos a desarrollar cada una de estas habilidades científicas, ¿no? Yo lo he colocado pues de esta forma, miren. Por ejemplo, aquí dice observar las amenazas a las que están sujetos los biomas a nivel mundial. Por ejemplo, aquí clasificar las diferentes amenazas tomando en cuenta su origen. Medir el impacto que causarían las diferentes amenazas en los biomas del mundo. Tal vez comparar los resultados obtenidos entre tipos de amenazas y entre tipos de biomas, puede ser. Identificar las amenazas fuertes y plantear propuestas para controlar sus efectos. Y luego pues comunicar los resultados obtenidos para establecer conclusiones y recomendaciones. Miren, aquí pues yo he desarrollado cada habilidad de acuerdo pues al ejemplo que nos plantean en la ficha. Ustedes pueden, de acuerdo pues a sus propias habilidades científicas que ustedes crean que se requieren en esta parte, pueden pues desarrollar ese juego de rol de un investigador. Bien, vamos en esta parte ahora a la siguiente actividad, que es la actividad número 3. Dice: analiza los siguientes textos. Aquí nos dan el texto que dice: la diversidad lingüística está en Ecuador. Nos dan aquí alguna información muy interesante acerca pues de las lenguas del Ecuador. Aquí nos dan acerca de qué es la diglosia en Ecuador. Y en base pues a eso nos piden hacer todas estas actividades que tienen que ver pues justamente con las escuelas bilingües, nuestra educación, etcétera. Entonces vamos aquí a sugerir algunas cosas para esta parte de la actividad número 3. Dice acá lo siguiente: investiga cómo funciona una escuela bilingüe en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una lengua ancestral como el quichua. Bueno, aquí lo que se entiende es que nos piden que investiguemos cómo funciona una escuela bilingüe. Bueno, una escuela bilingüe obviamente es aquella en la que se enseñan pues dos idiomas. Puede ser español inglés, español alemán, español francés, ¿verdad? Entonces nos piden que investiguemos cómo funciona esa escuela. Y en este caso yo he preguntado a algunas personas y me han indicado lo siguiente: que una escuela bilingüe en donde se enseña castellano y otro idioma, como recuerden puede ser el alemán, el francés, el inglés, los estudiantes vivencian la vinculación del idioma en una alta carga horaria que involucran sus actividades y proyectos didácticos. Miren, si es la escuela pues bilingüe, tiene una alta carga horaria, ¿no?, de este idioma. Ahora, ¿qué ocurre aquí dice otra escuela donde se enseña una lengua ancestral, ahora, como el quichua? Entonces en esa escuela yo he preguntado y me han indicado lo siguiente: que en una escuela en donde se enseña quichua, los profesores son hablantes nativos y aparte de enseñar el idioma, además vinculan su enseñanza con aspectos culturales del quichua. Miren, entonces vemos ahí una poca diferencia, ¿no?, que habría pues entre estas dos escuelas. Bien, luego dice acá
Dice, analiza con tus compañeros y compañeras las diferencias de esta educación bilingüe con la que tú recibes. Bueno, en este caso, pues yo al conversar con algunos compañeros pudimos determinar lo siguiente, miren, que tiene sus diferencias notables, ya que la educación que recibimos, si bien es cierto tenemos horas de un segundo idioma, como el inglés, la carga horaria que tenemos no se asemeja a la carga de inglés o cualquier otro idioma que reciben las escuelas bilingües. Miren, entonces aquí he colocado una de las diferencias, ¿no? Que sería pues la carga horaria, ¿no? Que reciben nosotros y los que reciben pues las escuelas bilingües, ¿no? Que pues no tienen comparación. Esta solo es una sola diferencia, ¿no? Existen realmente muchas diferencias en este caso. Luego dice acá, extrae conclusiones y elabora una lista de propuestas que podrían mejorar el estado de diglosia del castellano en relación con las lenguas ancestrales del Ecuador. Pues aquí nos piden ahora conclusiones, ¿no? Aquí he colocado pues algunas conclusiones, por ejemplo, que la influencia del entorno y la globalización ha influido en que ciertas lenguas ancestrales vayan perdiendo vigencia en el país, ¿no? Pues esta influencia ha sido clave, ¿no? En esto de que pues se pierdan esas lenguas ancestrales. Además, existen inadecuadas políticas educativas sobre la segunda lengua que se imparte en las instituciones educativas, también es una conclusión. Y además, la motivación para aprender una segunda lengua o rescatar una lengua ancestral es escasa, es decir, no hay motivación. Miren. Luego nos piden acá también elaborar propuestas, ¿no? Yo he colocado aquí pues varias propuestas, por ejemplo, realizar campañas informativas y de motivación para rescatar las lenguas ancestrales de nuestro país. Miren. Otra sería tal vez construir un currículo educativo que sea amigable con las lenguas ancestrales y de pronto incluir actividades extracurriculares en donde se integren las lenguas ancestrales de nuestro país. Sean pues algunas propuestas que yo he colocado aquí. Ustedes de pronto pueden tener sus propias propuestas, sí pueden colocarlas en esta parte de la actividad. Bien, si acá regresamos acá a la ficha nuevamente, vamos ahora con la actividad número 4. Pues nos piden acá a leer este texto, ¿no? Que habla pues acerca de la redacción de la Constitución del 2008 y pues algunas peticiones que hicieron los pueblos nacionales indígenas, montubios y afroecuatorianos. Y también habla aquí acerca pues de las resoluciones que se tomaron frente pues a esas peticiones, ¿no? Que nos hablan acerca pues del summa causai también, que pues se lo incluyó en la Constitución. Entonces en base a la lectura de ese texto, nos piden acá pues completar una rutina del pensamiento. Miren, el cuadro de causa y efecto. Tenemos pues justamente en esta parte, ¿no? Nos piden pues completar esta rutina de el cuadro de causa y efecto, donde nos dicen acá qué pasó y por qué pasó. Bueno, el qué pasó, bueno, en este texto nos podemos darnos cuenta que lo que pasó fue que la Constitución del 2008 incluyó el principio de convivencia armónico con la naturaleza, que orienta la convivencia de los pueblos indígenas, denominado el summa causai. Pues la Constitución incluyó, ¿no?, ese principio de convivencia. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, justamente pues porque los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos presentaron sus demandas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador. Pues la causa y el efecto. Miren, entonces hemos colocado pues esta rutina del pensamiento. Muy bien. Si acá regresamos pues a esta ficha, notemos que tenemos la actividad de inglés, que la subimos pues en otro video al canal. Y con lo cual pues hemos terminado ya esta primera semana de este proyecto 6 para el bachillerato. Bien, y así llega al final este video, pues que espero haya sido útil para ustedes. No se olviden pues dejar sus comentarios y sugerencias. Gracias a todos por visitar el canal. Nos veremos en el próximo video.